con Orlando Valenciano y Sebastián González. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy estamos con Sebastián González. Nos acompaña para revisar un punto importante en nuestro programa el nuevo piso del gasto, donde abordaremos el tema principal que nos afecta a todos, como lo es el incremento del salario. Sebas, ¿cómo ves tú el tema de la sostenibilidad del incremento del salario para este 2026? Mi querido Orlando, buenas tardes. Es un tema bastante controversial aquí en Colombia, ya que hubo un aumento del 23%, 23.7% exactamente, llegando a tener un salario mínimo de 1.750.000 pesos, más un auxilio de transporte de 249.000 pesos. Esto en cifras redondeadas deja que el salario mínimo, Orlando, para una persona quede en 2 millones de pesos para este año 2026. Teniendo en cuenta que tenemos una inflación corrida al año 2025 con un cierre del 5.1%, Orlando. Esto nos lleva a que tengamos que analizar estas situaciones, personas, empresas, el nivel de capacidad adquisitiva, qué impacto tiene esto en las empresas y pues otros temas, Orlando. Hay un tema importante de lo que tú mencionas. Sabemos que el efecto del salario mínimo en el tema inflacionario nos puede afectar realmente. Sin embargo, ya hoy en día se están tomando acciones desde una política monetaria importante, que es los 100 puntos que aplicó el Banco de la República acá en Colombia. Eso es un tema, ahí puede ser controversial. Controversial, y bastante. más tú estando en el tema de sector financiero como el Banco de Villa, ¿no? Claro que sí, y te lo explico por qué, Orlando. El aumento que tuvimos hace poco más de 2 semanas de 100 puntos en la tasa de interés afecta o quiere contraer la economía. Esto hace o busca que las personas no tengan ese nivel de deuda o no puedan endeudarse tanto para poder comprar diferentes cosas, como lo son una vivienda, un vehículo o simplemente para invertir. Esto también a las empresas, ya que este aumento, muchos de los créditos van indexados al IBR y automáticamente todo sube. Pero como a la vez esta política monetaria incentiva mucho la inversión y el ahorro, ¿sí? Porque obviamente al aumentar las tasas lo que busca es que la fluidez de caja que haya en el mercado de capital se retenga un poco, la gente se abstenga de consumir para que los productos no se vean afectados por el tema de la inflación por mayor demanda. Y esto también permite que pues haya mayor inversión. Esta misma inversión permite a los bancos poder hacer inversiones o el manejo de ese dinero como ellos se rentabilizan en algunas oportunidades. Eso también es un factor más importante, porque eso permite ser un músculo financiero para los bancos, sabiendo que pues realmente el trabajo de ellos es apalancarse con el financiamiento de los ahorros que hacen los demás. Claro que sí, exactamente, Orlando, lo tienes muy claro. ¿Por qué? Nosotros o las entidades financieras, cuando aumenta la tasa de interés, también toca salir a buscar recursos. Por eso es que ya se vuelve atractivo una inversión en un título de riesgo muy bajo, como son los CETES. Claro, ¿Sí? ¿Sí? Pero pues es un vehículo de inversión de muy bajo riesgo, como lo son los CETES. O una persona que actualmente en Colombia esté buscando un crédito hipotecario, pues se le va a dificultar mucho más, porque va a tener que demostrar mucho más ingresos para poder acceder a su crédito, o si viene de compras en años anteriores, como la inflación afecta todo esto, ya que tú muy bien sabes que algunas viviendas BIS, viviendas de interés social, van indexadas al salario mínimo, pero que se está sacando un decreto para que esto se desindexe de las constructoras. Se haga más difícil la compra de esos inmuebles, claro. Digamos que ahí abordando otro tema. Sabemos que el tema de la indexación, por ejemplo, en este año, en lo que llevamos hasta febrero, la inflación ha subido más o menos al 5.25% a hoy, mes corrido. Y entonces, por otro lado, también dentro de los restaurantes y hoteles, tenemos una inflación aproximadamente de 9.44%, muy por encima de lo que veníamos el año pasado. Entonces, ya han habido algunos sectores, ¿sí?, especialmente el turismo y el hotelero, donde se ha visto afectado esto, y especialmente también el tema de los restaurantes. Hay que tener claro que para un empresario en estos momentos hay que tomar decisiones difíciles, tanto internamente como externamente, porque van a haber situaciones como la cascada laboral, donde la cascada laboral realmente afecta cuando una persona venía de ganar un salario de 1.400.000
y tenía otros cargos, ganando aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de pesos. Ahí es donde se encuentra ese efecto donde yo debo subir el salario mínimo a esa persona, que puede ser de vigilancia, pueden ser de la mano operativa, de servicios generales. De servicios generales, claro. Y pues obviamente una persona que venía con el tema de siendo, no sé, un desarrollador, un contador, una persona de facturación, de cobranza, ganando un promedio de un salario de 2 millones a 3 millones y medio. Ahí es donde un empresario realmente se ve afectado. ¿Cómo tomas tú esa posición también? Porque ahí las decisiones no son fáciles. No, las decisiones, no son fáciles. mi querido Orlando, tienes toda la razón. Las decisiones para un empresario en la situación actual que estamos viviendo no es fácil, no es fácil. Colombia tiene o crecemos a un índice de productividad del 1%. Totalmente. O sea, de hecho al 0,91, 93, 96 estamos creciendo. Redondealo, 1%. Somos un país muy poco productivo frente a un incremento del salario del 23%. Esto aquí no lo vamos a abordar en temas políticos ni nada de eso, simplemente en análisis y a los datos y a los hechos, como dicen por ahí. Totalmente. Para esto hay que tener en cuenta que la presión que está sintiendo el empresariado colombiano es muy grande. Claro. El incremento en los costos, o tú me corriges, costos, gastos. Costos, sí, costos si lo vemos desde el lado financiero, costos, perfecto. si lo vemos contable gastos. Listo, costos de nómina para poder hacer que su operación funcione se van a incrementar mucho. Entonces, ¿qué opciones tiene el empresario? Varias opciones, un abanico de oportunidades. Primero, que produzca más para que el precio se pueda mantener, ¿sí? Segundo, y ahí sí como dicen coloquialmente, echarle mano a la nómina, tendrían que despedir personas. Una de las cosas que vamos a ver con el incremento del salario mínimo es que se van a perder unos empleos que se pueden volver a recuperar claramente cuando ya haya mayor productividad, pero uno de los efectos inmediatos va a ser que muchos colombianos que actualmente ganan el salario mínimo pasen nuevamente a la informalidad, que es más del 50% de personas. Añadiendo temas o complementando lo que tú mencionas, esta afectación en el EBITDA, hay una participación importante. Los gastos de nómina siempre van a ser, o los gastos administrativos y especialmente el de nómina, y el de arrendamiento, que también se ha afectado con un poco en algunas situaciones, o servicios generales, afectan un mayor costo dentro del EBITDA. Entonces, podemos irnos hacia el nivel de productividad, pero en muchos casos las empresas no tienen cómo abarcar el potencial completo para poder satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, ahí es donde me debo yo apalancar como empresario, apoyando ese mayor costo en el ingreso, en el precio de venta, que yo le ofrezco al mercado. Ahí es otro proceso y ahí es donde se dispara la inflación. De hecho, para este año... Ahí sería el incremento de precios, sí, exactamente, que es lo que tenemos, o que el gobierno tiene, y las políticas monetarias que opten. Y para darte un dato, ya hay análisis, de hecho, analistas muy fuertes de Bancolombia ya tienen proyectados para este año un 6.5% en la inflación. O sea, prácticamente 100 puntos y medio para este año. Ya tenemos adicionales a lo que ya tenemos. Entonces, digamos que ahí ya venimos con una afectación. Yo veo, tampoco debemos satanizar este tema, porque viéndolo, digamos que a pesar de que hay afectaciones en el mercado informal, y sabiendo que de cada seis colombianos, de cada 6 colombianos realmente se encuentran en estado de informalidad. Esto también permite generar una mayor elasticidad de la demanda por el poder adquisitivo que se tiene con este tema del incremento salarial. Entonces, digamos que estos 2.4 millones de personas o 2.7 millones de personas pues van a poder tener mayor posibilidades de compra, pero no es el potencial general de Colombia. Entonces, ahí es donde uno debe tomar. ¿Qué acciones como empresario debería tomar? Medimos la productividad de las personas por hora, medimos productividad sobre las funciones generales. ¿Qué podemos medir? Porque ahí digamos que, ¿cómo podríamos tomar? Porque yo propongo, yo sugiero en algunos momentos, es donde ahí sí, como tú dijiste, hay que tocar un poco la nómina. Sin embargo, si no queremos llegar a esos extremos, porque me parece que ya es el último recurso, debería ser la nómina, el último recurso. Pero mira que en Colombia el empresario, esa capacitación, por decirlo así, la mayoría no la tienen. Hay muchas empresas y más que se ven conformadas por PYME, que son más del 85, casi el 90% de las empresas en el país son pymes. Lo primero que tratan de hacer es coger la nómina, desafortunadamente. Y estoy de acuerdo contigo, Orlando, realmente no hay que satanizar el tema de
el aumento del salario mínimo del 23%, porque sí existen en Colombia unas brechas sociales de desigualdad importantes, las cuales se tienen que empezar a cubrir. Hago de esto, y lo que tú decías, un punto muy importante, las personas que estaban muy cerca al salario mínimo pero que ganaban más, esos cargos de jerarquía, ¿cómo se tienen que enfrentar? Con un IPC más unos puntos, para que se vea esa diferenciación entre las brechas del salario mínimo y los que están muy cercanos en nivel de jerarquía a esos salarios. Y vienen unas políticas monetarias y unos retos muy importantes para el Banco de la República y para el gobierno nacional, en los cuales tienen que garantizar que haya empleo formal, que es lo que le genera bienestar al país, pero también tiene que cuidar el tema de los precios. Concluyendo lo que menciona Sebas, dejo este tipcito o este puntico para variar. México aplicó dentro de sus últimos años un modelo similar de incremento salarial. ¿Llegaremos Colombia a manejar y aumentar el nivel de productividad como lo menciona Sebastián? No llegaremos, la inflación se disparará. Es un tema que lo dejaremos en connotación para una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.